Bien amigos, hoy vamos a hablar sobre los capítulos 8 al 14 del SOLAS. El capítulo 8 nos habla sobre los buques nucleares. En 1981 la Asamblea de la ONU aprobó como elemento complementario indispensable un código de seguridad para buques mercantes. Este convenio aplica a todos los buques nucleares con excepción de los buques de guerra. O sea, a los buques de guerra no les aplica este capítulo 8 del convenio SOLAS. El contenido general tiene la aprobación de la instalación del reactor, protección contra radiaciones, expediente de seguridad, manual de instrucciones, reconocimientos, control especial y siniestros. El certificado que a todo buque que cumpla con las reglas del SOLAS del capítulo 8 se le va a dar un certificado de seguridad de buque nuclear de pasaje o certificado de seguridad para buque nuclear de carga. Estos certificados tendrán un periodo de validez no superior a 12 meses. En los únicos barcos mercantes que navegaron propulsados por energía nuclear, exceptuando la flota rusa de Atomflot, que son buques que rompen hielo o rompehielos, en los años 50 comenzaron a estudiar e instalar plantas nucleares en buques civiles. 4 fueron los países que comenzaron esta carrera y solo uno el que mantuvo este concepto a lo largo del tiempo y en más buques. El desarrollo de barcos mercantes empezó en los años 50, pero no tuvo un éxito comercial. La nave nuclear Savannah, construida en los Estados Unidos, fue abortada en el 62 y retirado 8 años después. Fue un éxito técnico, pero no fue económicamente viable. Luego el barco de carga y de instalación de investigación Otto Hahn, de construcción alemana, recorrió 650.000 millas náuticas en 126 viajes en 10 años sin ninguna clase de problemas técnicos. No obstante, demostró ser demasiado caro en su funcionamiento y fue transformado a diésel. El japonés Mutsu fue el tercer barco civil. Se vio envuelto en problemas técnicos y políticos y supuso un fracaso embarazoso. Estos barcos utilizaban reactores con combustible de uranio de bajo enriquecimiento. En contraposición, la propulsión nuclear ha demostrado ser factible tanto técnica como económicamente para los rompehielos soviéticos en el Ártico. Entre ellos tenemos el rompehielos Lenin, que fue el primer barco de superficie propulsado por energía nuclear y permaneció en servicio durante 30 años, aunque renovó sus reactores en 1970. Ello condujo a la construcción de una serie de grandes rompehielos de la clase Ártica, montados a partir de 1975. El Ártica fue el primer barco de superficie en llegar al Polo Norte, y para su uso en aguas poco profundas como los estuarios y ríos se han construido en Finlandia rompehielos de quilla más plana de la clase Taimyr con un reactor fabricado en Rusia. Están construidos para responder a los niveles de seguridad internacionales para naves nucleares. Esta es una foto del Savannah. Esta es otra foto del Otto Hahn. Y este es el buque ruso de propulsión nuclear, 50 aniversario de la victoria, que es uno de los rompehielos de los cuales nos hemos referido con anterioridad. El capítulo 9 del SOLAS nos habla sobre la gestión de la seguridad operacional de los buques. A raíz del desastre ocurrido que sufrió el Estonia el 28 de septiembre de 1994, y aquí se nos describe un poco cómo fue ese incidente. Se rompió una visera del buque. Todo esto llevó a enmiendas en 1994 que incluían la creación de 3 nuevos capítulos del SOLAS. El capítulo 9, gestión de la seguridad operacional de los buques. El capítulo 10, medidas de seguridad aplicables a naves de gran velocidad. Y el capítulo 11, medidas especiales para incrementar la seguridad marítima. A través de estas enmiendas se hizo operacional el Código de Gestión de Seguridad Operacional de los Buques, o Código IGS, que adquirió carácter mandatorio. Este código fue aprobado por la Asamblea de la ONU mediante la resolución A74118.
Define, por ejemplo, a la compañía, que es el propietario, gestor naval o fletador a casco desnudo, que tiene a su cargo la explotación del buque y asume las responsabilidades estipuladas en el Código IGS. Aplica a todos los buques petroleros, quimiqueros, gaseros y naves de carga de gran velocidad de arqueo bruto igual o superior a 500 a partir del 1 de julio del 98 y a los otros buques de carga y las unidades de preparación mar adentro de arqueo bruto igual o superior a 500 a partir del 1 de julio del año 2002. Esto quiere decir de que está actualmente en pleno vigor. La certificación consiste en un documento demostrativo de cumplimiento para las compañías y un certificado de gestor de la seguridad para los buques, y cada buque deberá tener a bordo para su eventual verificación una copia del DOC de su compañía. La administración verificará periódicamente el sistema de gestión de seguridad del buque. Los buques estarán sujetos a inspecciones de estado rector del puerto respecto al código IGS, y cuando se cambia de estado de abanderamiento se deben cambiar también de código, debe cambiar el sistema de gestión de la seguridad, y este debe estar acorde a la resolución A188-19. El capítulo 10, que son de las naves de gran velocidad, son las medidas de seguridad aplicables a las naves de alta velocidad, donde se define que una nave es capaz de desarrollar una velocidad máxima en metros por segundo igual o superior a la fórmula que vemos ahí, donde el desplazamiento o D corresponde a la flotación del proyecto. Y también llevó a la aprobación del Código de Naves de Gran Velocidad o NGV, aprobado mediante la resolución MSC 36 de la sesión 63 del Comité de Seguridad Marítima. Aplica a las naves de gran velocidad construidas a partir del 1 de enero del 96 o posteriormente. Las reglas del código NVG son obligatorias. Toda nave que cumpla con el código debe ser sometida a un reconocimiento y tendrá un certificado de acuerdo a dicho código, el cual se considerará que cumple con lo prescrito en los capítulos 1 al 4 y las reglas 5.12 de SOLAS. Este código contiene varios capítulos sobre prescripciones generales, flotabilidad, estabilidad de compartimentado, estructura, alojamiento, sistemas de control, fondeo, remolque, seguridad contra incendios. Ustedes pueden ver que es como un pequeño SOLAS introducido exclusivamente o pensado exclusivamente para las naves de gran velocidad. El capítulo 14 nos habla de radiocomunicaciones, disposición general del compartimento de gobierno y otras prescripciones que deben cumplir estos buques. El capítulo 11.1 nos habla sobre las medidas especiales para incrementar la seguridad marítima, donde, por ejemplo, se da la autorización de las organizaciones reconocidas, o que son las organizaciones que actúan a nombre de las administraciones. Nos habla sobre los reconocimientos mejorados específicamente para petroleros y graneleros, y dentro de estos reconocimientos se tienen que dar reconocimientos específicos para este tipo de buques. También nos introduce el número de identificación del buque, o sea, el número OMI, que aplica a los buques de pasaje superiores a 100 unidades de arqueo bruto y a los buques de carga superiores a las 300 unidades de arqueo bruto. Y también nos habla sobre el número de identificación de la compañía y del propietario registrado, que estas compañías, según se define en la regla 1 del capítulo 9, va a ser asignado por la OMI, y este número de identificación se insertará en todos los certificados del buque. Está en vigor a partir del 1 de enero del año 2009. La supervisión de las prescripciones operacionales por el Estado Rector de Puerto. Esto quiere decir de que faculta la verificación de estas prescripciones cuando existen claros indicios sobre incumplimiento de los procedimientos esenciales relativos a la seguridad. Este capítulo nos introduce el registro sinóptico continuo, donde es un documento en el cual deben tener los buques, que debe tener, por ejemplo, el nombre del país, la fecha de registro, el número OMI, el nombre del buque, puerto de registro, armador, compañía, quién lo ha clasificado, quién emitió los documentos de cumplimiento y certificado de gestión de la seguridad,
quien emitió el Certificado Internacional de Protección del Buque. El capítulo 11.2 son las medidas especiales para incrementar la protección marítima. Ya vamos a ver por qué hacemos énfasis en protección. Define en primer lugar qué es la interfaz buque-puerto, que es una facilidad portuaria, que es la autoridad designada, y designa el código PBIP como el código que va a ser obligatorio en cumplimiento de este capítulo 11.2 del SOLAS. Aplica a los buques de pasaje, viajes internacionales, a buques de carga superiores a 500 unidades de registro grueso o de arqueo bruto, a las facilidades portuarias, y no se aplica a buques de guerra, auxiliares y otros de propiedad del gobierno en uso no comercial. La regla 3 nos habla sobre las obligaciones de los gobiernos, la 4 las exigencias a compañías y buques, la responsabilidad específica de la compañía, el sistema de alerta de protección del buque, amenazas a los buques y la discrecionalidad del capitán respecto a la seguridad. Aquí nos define lo que es un sistema de alerta de protección del buque o Ship Security Alert System, y nos habla sobre las medidas de control y cumplimiento que deben ser supervisadas. El capítulo 12 son las medidas adicionales a los buques graneleros. Buque granelero es aquel destinado principalmente a transportar carga seca a granel. Aplica a todos los graneleros a partir del 1 de julio del 99 y finalizando incluso una vez que el buque cumpla los 15 años. Los graneleros de eslora igual o superior a 150 metros y de foro sencillo, construidos el 1 de julio del 99 posteriormente, deben resistir la inundación de una de sus bodegas en todas las condiciones de carga y permanecer a flote en estado de equilibrio satisfactorio. Esto es lo que se conoce como un forro sencillo. Aquí algunas de las aplicaciones de este capítulo. En este capítulo se habla sobre la declaración de la densidad de la carga, instrumento de carga, las alarmas y otras. El capítulo 13, como habíamos hablado antes, es sobre la verificación del cumplimiento. La regla 1 nos da las definiciones, que son auditoría, plan de auditorías y código de implantación, que es el código III, adoptado por la organización mediante la resolución A107028. Y la norma de auditoría, que es el código de implantación. La regla 2 dice que los gobiernos contratantes utilizarán las disposiciones del código de implantación en el desempeño de sus funciones y en descargo de sus responsabilidades, tal como figura en el presente convenio. Esto quiere decir que las administraciones van a ser evaluadas o auditadas por la OMI en base al código de implantación. Aquí nos habla sobre las auditorías obligatorias. Y por último, el capítulo 14 son las medidas de seguridad para los buques que operen en aguas polares, el que hace obligatorio el código polar, que es el código internacional para los buques que operen en aguas polares, que consta de una introducción, partes 1A y 2A y las partes 1B y 2B, que fue adoptado mediante la resolución MSC 385-94 y la resolución del Comité de Protección del Medio Marino. Salvo disposición expresa, en otro sentido, se aplica a todos los buques que operen en aguas polares. Y aquí está cómo afecta este código polar a los buques. Gracias por su atención y esperamos su pronta visita en otros momentos aquí en este canal de YouTube.